Bueno, continuamos con prácticamente la última parte de la protección del creyente. Si ustedes van por favor a la Biblia, vamos a ver otra vez de los versículos, Efesios 6, de los versículos, podría ser del 14 al 17. Aunque vamos a ver del 16 al 17, pero no importa, para que podamos ver exactamente lo que está ahí. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, dándote tantas gracias, Señor, porque nos permites una vez más escudriñar tu santa y bendita palabra, sabiendo, Señor, tantas cosas que debemos proteger, o que mejor dicho podemos protegernos de las acechanzas del enemigo. Y pues, Señor, tú nos has dado los elementos suficientes para hacer frente a cualquier cosa, no para atacar, sino para defender, proteger nuestra vida espiritual. Pongo en tus benditas manos este mensaje. Gracias, Señor, por tu presencia, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como les dije la semana antepasada, estuvimos estudiando la primera parte de la protección del creyente. La primera parte tan solo vimos que la armadura de Dios es el equipo o indumentaria que acompaña al cristiano de por vida. Prácticamente es de por vida. Y dijimos que cuando tenemos la armadura, contamos con la palabra de Dios al estudiarla. Esa es la idea, contar con la palabra de Dios y estudiarla. Otra forma de saber que tengo la armadura es contar con la guía y el poder del Espíritu Santo. Dios es nuestra fortaleza, pero su fortaleza solo la obtenemos cuando nos sometemos a la palabra de Dios y al poder del Espíritu. Y otra vez lo vuelvo a repetir: tenemos la fortaleza del Señor, pero su fortaleza solo la obtenemos cuando nos sometemos a la palabra de Dios y al poder del Espíritu Santo. Esa es la única manera de estar firmes y de estar protegidos. Por eso, cuando vimos que ceñir los lomos con la verdad, que fue la primera parte ahí, que es realmente el cinto que mantiene ceñidos a los creyentes y demuestran su apresto para la guerra, o están listos para la guerra. ¿Y por qué? Porque, no porque vayamos a luchar, no porque vayamos ahí a enfrentarnos, no realmente, sino es para estar protegidos. Las tretas falsas de Satanás solo pueden contrarrestarse por medio de la verdad. ¿No es cierto? Tiene que ver con el compromiso total que tenemos a la verdad que está aquí, que tenemos ahí. Entonces el cristiano ceñido es el que está realmente comprometido con el Señor. Es el que está preparado para cualquier tipo de batalla y, por supuesto, cualquier tipo de circunstancia. Así debe estar el creyente verdadero. Y también vimos que la coraza de justicia que tenemos es una coraza de protección a las partes vitales, ¿no? Que en este caso la coraza protegía la cabeza, y en este caso es prácticamente la protección a la mente y a las emociones. Ese es el punto. Y que la justicia es la justicia práctica, dijimos. El resultado de la justicia imputada en Cristo es una justicia práctica.
esta parte de la armadura de Dios es una protección vital para la vida de santidad que debemos vivir todos los días. La falta de santidad y la justicia perfecta frustra realmente el propósito de Dios para ti. Y bueno, luego vimos el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ahí en el versículo 15. Todo el versículo lo dice ahí, y vimos que el apresto significa estar preparado, dispuesto a toda buena obra. Entonces este Evangelio de la paz ha sido establecido como un firme cimiento, porque en su tiempo Cristo era y es nuestra paz. Lo dice ahí Efesios 2:14. Él es nuestra paz. Hicimos las paces con Él porque éramos sus enemigos, pero ahora somos sus hijos y ahora caminamos con firmeza. Cada vez que Satanás venga a atacarnos, nuestros pies deben estar arraigados con firmeza en el terreno sólido del Evangelio de la paz que ha establecido en cada creyente. Un evangelio que no tiene alteraciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos la ha otorgado. Ese es el punto. Pero ahora seguimos mencionando las siguientes partes de la armadura que son una protección maravillosa para el creyente. Maravillosa, no sin antes recordarte que ninguna de esas partes o de esas protecciones es para atacarlo. Vuelvo a repetir. No hay forma ni manera de pretender entrar en una guerra que ya está ganada. Ese es el punto. Por eso el creyente que pretenda vencer las fuerzas del mal va a sucumbir a ellas. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para hacerle frente a las fuerzas del mal. Hay quien se la pasa haciéndole frente todo el tiempo. ¿No es cierto? No es así. Esas fuerzas son terribles y muy bien organizadas. Y aunque tenga el creyente todos los elementos de protección, realmente no son para enfrentarse al enemigo. No lo es. Vimos Efesios 6:12, mira, aquí un poquito para atrás. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo ves? Y anteriormente les explicaba que la mención de cada parte, de cada uno de estos poderes sobrenaturales, estos que estamos mencionando en este versículo, está centrada por una palabra que aparece 5 veces. Solo 5 veces en este versículo. Fíjate nada más, es la palabra contra. Cuéntalas ahí y verás. Cuéntalas. Contra. Significa que aunque en el mundo es aceptada toda esta organización de demonios, para los hijos de Dios debe ser en contra nuestra. Noten que parece representar una categoría particular de actividades, se los dije, de cada uno de estos rangos y de nivel de autoridad, ¿no? Ahí está. Las fuerzas de Satanás están muy bien organizadas, más de lo que te puedas imaginar. Así que no tienes por qué enfrentarte a ellas. Son un número específico porque no pueden reproducirse, pero son una multitud inmensa. Actualmente muchos grupos se concentran en echar fuera demonios, incluso a los mismos cristianos, fíjate nada más. Pero en la Biblia no se enseña esta práctica. ¿Por qué? Porque esa autoridad solamente fue apostólica. Se le fue dada solamente a los apóstoles y en su tiempo lo hicieron, aunque algunos no pudieron. Pero no se registra en la palabra de Dios aquí un solo caso de un demonio expulsado por un creyente verdadero. Así que no tiene por qué haber fórmulas o métodos ahí para eso.
Muchos quieren aplicar lo que Jesús dijo. Mira, vayan por favor rápidamente aquí a Marcos 16. Marcos 16, 17. Dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será Marcos, 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mira, toda autoridad fue dada a los discípulos, no a cualquier creyente. Fue una autoridad apostólica que no se nos ha mandado, aunque muchos lo practicaron ahí, lo que dice en el versículo 17, pero ¿qué pasó con ellos? Murieron, ¿no? Agarrando ahí serpientes y haciéndole, pues realmente a tratar de echar fuera eso, a tratar de ser mayores que todas esas fuerzas. Fue una autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque nos ha mandado solamente a los creyentes ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Amén. Nada más eso, y no otra cosa. Nuestra vida cristiana no consiste en hallar alguna técnica ahí para tratar de echar fuera demonios, sino mantener un compromiso constante con el Señor de la gracia, para que en ningún momento demos lugar al diablo. Y Santiago lo expresa así. Vayan conmigo a Santiago. Estamos repasando rápidamente lo que dice la palabra de Dios aquí en Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. ¿Qué más, no? De hecho, estar sometidos a la autoridad de Dios nos da una inmensa garantía, porque nos sometemos voluntaria y humildemente, en la cual rendimos lealtad total al Señor, al Dios Todopoderoso. Es lo que hacemos, obedeciendo sus mandatos, siguiendo su dirección soberana, y de esa manera, ¿qué? Huirá de nosotros. Es cierto que siempre tenemos que lidiar con Él de alguna u otra manera, los dardos del fuego del maligno y todo lo que me estés pensando en realidad, pero no tenemos por qué estar ahí guerreando con Él. Tenemos que estar constantemente fortalecidos, tal y como lo dice aquí en Colosenses. Vayan conmigo ahí a Colosenses en el capítulo 1:11, cuando dice aquí Pablo a los colosenses: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Lo ven? Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, escuchen esto, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está, ahí lo tenemos. Entonces ningún cristiano está bajo el dominio total de Satanás. No puede estar así, de ninguna manera, porque tenemos los recursos del Espíritu Santo para librarnos de cualquier maquinación. Cuando el pecado es confesado, desarraigado y abandonado, no tenemos por qué tener que lidiar con eso. Satanás y sus demonios son realmente expulsados. Recuerden, si antes vivíamos en pecado, ahora somos librados de eso. Si antes estábamos dominados y esclavizados a un tipo de forma de vida, al enemigo, él era nuestro amo. Pero hemos cambiado de amo. Ahora somos esclavos de Cristo. Entonces, no hay por qué estar creyendo que vamos a hacer ahí una guerra y que no sé qué. La guerra ya está ganada en la cruz, ¿o no? Por supuesto. Mira lo que dice Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 18.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Quiero que lo vean. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno ¿qué? No le toca. Fíjate nada más. Ahí está. Obviamente no podemos ser presuntuosos creyendo que estamos libres de todo peligro, ¿no? También 1 Corintios 10:12 nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no, ¿qué? ¿Claro? Solo ahí es donde la confianza se deposita por completo en el poder del Señor. Hay seguridad. Por eso, entonces, ya vimos 3 aspectos de la protección del creyente, de la armadura: el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el apresto de la paz, del evangelio de la paz. Y ahora vamos a ver las últimas 3 partes que son muy importantes y que debemos prestar mucha atención, porque de esa manera somos protegidos no solamente por el enemigo, sino somos protegidos de las murmuraciones, de las tonterías que hablan de nosotros, de las redes ahí donde se meten a compartir miles de tonterías contra nosotros y especialmente contra los pastores de esta iglesia y de todas las iglesias, estoy seguro. Esos los utiliza el enemigo para hacer todo eso. Entonces vamos a ver el escudo de la fe en primer lugar, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Vean en el versículo 16, ahí está el escudo de la fe. Sobre todo tomar el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando Pablo introduce la frase sobre todo, ahí la tienen ustedes en la palabra de Dios, significa que una vez que ha mencionado las 3 primeras partes de la armadura, que deben estar permanentes, ya dijimos, no es una cuestión de quitárselas y volvérselas a quitar, permanentes sobre todo eso. Ahora, estas últimas hay que tenerlas listísimas, bien listas para la protección o tal vez el combate. Eso es lo que utilizaban aquellos que se enfrentaban a la guerra, ¿no? Para el combate, la acción, en este caso, para cualquier ataque. Entonces aquellas tienen que estar puestas, estas se toman, por eso dice tomar. Las otras 4 que mencionamos, ¿eran 4? 3, ¿verdad? También 3. Esas están permanentemente puestas en cada verdadero creyente. Pero estas las tomas, por eso dice ahí, sobre todo tomar, dice, ¿lo estás viendo? Los soldados romanos utilizaban diversos tipos de escudos, pero 2 de ellos eran los más comunes. Uno de ellos era redondo, pequeño, de unos 60 centímetros de diámetro, y se aseguraba con el brazo y con 2 correas de cuero. Tú lo ves en las películas épicas, ¿no? Más o menos ahí te das cuenta. Era muy liviano y se usaba para contener ahí los golpes de espada del enemigo en cualquier tipo de combate, ¿no? De cuero, por supuesto, o de metal, pero muy, muy liviano. El segundo tipo de escudo tenía 80 centímetros, más o menos, 80 centímetros de ancho por 1,20 de alto, ¿no? Ya estaba más grandecito ahí. Y es el que Pablo se refiere aquí, que era el tureos, el escudo tureos, el tipo de escudo que nosotros o el cristiano utiliza, y era el que protegía todo el cuerpo del soldado. Anchito, pero un poco largo, ¿no? Ahí estaba. Los escudos se hacían de madera y se cubrían de metal o algún tipo de piel resistente, y era tratado con aceites ahí, pero era mojado en el momento del ataque. Los soldados en las guerras generalmente se ubicaban al frente de las líneas de batalla, ¿te acuerdas, no? Bueno, no que estabas allá, pero en las películas, ¿no?
Entonces ahí estaban en la línea de batalla haciendo un escudo humano prácticamente que impedía cualquier acceso del enemigo. Entonces los arqueros detrás de ellos, ¿te acuerdas? Se hacían una columna de escudos y ellos lanzaban flechas, por supuesto, conforme iban avanzando. Y cualquier persona que se mantuviera detrás de esos escudos era protegido de alguna manera también de las flechas del enemigo para acá, ¿no? Y lanzas incluso. La fe que aquí Pablo menciona no es la fe salvadora. Creo que les mencioné algo la semana antepasada, que utiliza aquí en Romanos 5:1, sino la confianza básica en Dios que un creyente debe tener permanentemente. Una confianza básica, una fe protectora en la que Cristo, que sigue dando bendición, fortaleza a la medida que recibimos provisión y ayuda en las Escrituras. Es lo que hace. Todo el mundo vive un tipo de fe, ¿no es cierto? Tú le preguntas a doña Pachita, a don Panchito, que dice, ¿tienen fe? Uy, sí tienen mucha fe. Pero no es la fe salvífica, es simplemente un tipo de confianza solamente. Pero todo el mundo tiene un tipo de fe. Al subirse, por ejemplo, a cualquier vehículo, a comer algún tipo de alimento, alguna garnacha por ahí, pues te avientas por fe, ¿no? Porque digo, ¿quién sabe qué te vaya a pasar después, no? Te vas a la esquina y bueno, ahí te arriesgas. Y bueno, por supuesto, cuando te subes a un vehículo, pues también vas acá orando, ¿no? Porque quién sabe cómo vaya el conductor, ¿no? Pero la fe en Dios aquí, mencionada aquí, que estamos mencionando, tiene una importancia mayor que todas, porque es inmensurable y más digna de confianza que la fe cotidiana que luego manejamos. Pero deja de ser tan solo fe en algo. Esa fe no está dirigida hacia Dios, sino hacia lo que dice, lo que Él dice. Escuchen esto, es importante, viendo el trasfondo de esta palabra y su significado. No es propiamente una fe en Dios, sino a lo que Él dice. En cambio, la fe cristiana es poderosa y efectiva porque el objeto de esa fe es Jesucristo. Y Él, infinitamente poderoso y absolutamente confiable, lo es. Porque aquel que da fe nunca falla. ¿O sí te ha faltado? No. En los tiempos del Nuevo Testamento, en realidad, la punta de las flechas se envolvía con tela y sumergido en brea. De esa manera se encendían así en el fuego y así eran lanzados los dardos del fuego, ¿no? Para incendiar cualquier material, cualquier puerta ahí, ¿te acuerdas, no? Pero además para llegar a los cuerpos de los enemigos y destruir prácticamente su vestidura y el equipo de ataque, porque finalmente ese es el propósito de las guerras, desarmar al otro, ¿no? Pero la protección más confiable era el escudo que te estoy mencionando, Tureos, que Pablo menciona aquí, porque aparte de resistirlo por su estructura, la estructura que tiene, que les he mencionado ya la medida, era sumergido en agua para detectar o apagar los dardos que caían en ese escudo. ¿Te das cuenta? Bueno, los dardos de fuego espirituales contra los cuales necesitan protección los cristianos son esencialmente ¿qué? Las tentaciones, ¿no? Ahí están. Satanás los lanza constantemente sobre los hijos de Dios con todo tipo de inmoralidad, el odio, la envidia, el enojo, la murmuración, etcétera, etcétera, la codicia, el orgullo, la duda, el temor, la desesperanza, la desconfianza y todos los demás pecados. Y solo los que están desprevenidos recibirán esas descargas. ¿Te das cuenta?
porque hay que tener ese escudo. No obstante, aquellos que quieren justificar su fornicación o adulterio, echándole la culpa a la debilidad, todos esos dardos que reciben hacen que la palabra de Dios parezca incluso a veces hasta contradictoria, como los que tratan de justificar el matrimonio con un incrédulo, ¿no? Buscan la manera de encontrarle su respectiva justificación. Así cualquier cosa se justifica, ¿no? Siempre tratamos de justificar cualquier tipo de pecado haciéndolo tolerante o bastante justificable y soportable. Y te justifica realmente en qué? En que la debilidad que yo tengo, ¿no? Oye, qué débiles son. Con todo eso, degradamos, escucha esto, degradamos el carácter de Dios y elevamos el de Satanás. Así que todo pecado es un resultado de no actuar con fe, tanto en su carácter como en su obra, y como consecuencia nos afecta terriblemente, hermanos, terriblemente. Así que la única forma de apagar los dardos del fuego de Satanás es tomar el escudo de la fe. Vayan conmigo a Proverbios, por favor. Vean el capítulo 30, Proverbios 30, versículos del 5 al 6. Nota esto: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él, ¿qué? Vean eso. Versículo 6: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No puede haber ni habrá manera de ser protegidos contra los dardos del fuego del maligno de verdad, excepto por la fe. Una fe que se incrementa con la palabra de Dios. Tu fe no va a crecer, tu confianza en Dios no va a crecer, tu discernimiento en Dios no va a crecer si no estás pegado a este libro. De lo contrario, viene la debilidad y el maligno hace estragos en la vida de las personas. Ese es el problema. El maligno significa ahí el perverso, vil. Si estamos viendo el versículo 16 de Efesios 6, es maligno, es la palabra poneros, que es el mismísimo diablo, y buscará a todos los que son flojos espiritualmente hablando, que no se cubren con el escudo de la fe lo suficiente para luego ser vencidos irremediablemente. Solo los que incrementan su fe son victoriosos. Nada más. Es lo que dice aquí. Mira lo que dice en Primera de Juan, aquí un poquito adelante, en el capítulo 5, versículo 4. Mira lo que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al ¿qué? Todo. Mira. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Ahí está muy claro. Ahora vamos a regresar a nuestro texto, por favor, en el versículo 16. Todavía estamos para ver el yelmo de la salvación. Perdón, en el 17. Y tomad el yelmo de la salvación. Hasta ahí. Mira, este ya es el quinto recurso de la armadura que Dios nos ha proporcionado. El quinto recurso o elemento, o como le llames, y que está representado por el yelmo del soldado romano. Este es particularmente un caso. Sin él nunca entrarían ellos en batalla. Este yelmo, aunque de los yelmos estaban hechos de cuero grueso cubierto con placas metálicas,
y otros eran de metal pesado que había sido moldeado o martillado. ¿No? La función del yelmo era proteger la cabeza de cualquier herida, en particular de las espadas anchas. Había unas espadas así muy anchas, de uso tan común en las guerras de aquel tiempo. El hecho es de que el yelmo está relacionado con la salvación. Por eso dice ahí eso, el yelmo de la salvación. ¿Qué significa? Indica que los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y a la certidumbre del creyente en Cristo. Ahí están dirigidos. Era nada más. Los peligrosos dardos de Satanás son el desánimo y la duda, que va dirigida a tu mente para lograr desanimarnos. Apunta los fracasos, nuestros pecados, nuestros problemas sin resolver, nuestra mala salud, nuestras malas decisiones o cualquier otra cosa que parezca negativa en tu vida, ¿no? Haces una cosa y te la pasas lamentándote mucho tiempo y lo traes arrastrando día con día, y ¿sabes qué? Lo traes arrastrando y lo transmites a otras personas. Por eso se convierte en amargura, ¿no? Y muchos son contaminados por ella y lo traen arrastrando ahí. Mira nada más. Y todo el tiempo son negativos, 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 negativos. Nada les parece. Vienen a la iglesia, señalan una cosa y señalan otra, y señalan a aquel y señalan al otro, y señalan a los pastores y señalan a los siervos y señalan a todo el mundo. Nada les parece. Todo lo que uno diga acá o vaya a dar un anuncio, lo que haga uno acá enfrente, es nulo para ellos. Estos son los problemas sin resolver de tu vida espiritual. Así que o realmente lo resuelves o te vas a quedar ahí por muchos años, y quién sabe hasta cuándo. Todo con el fin de hacernos perder esas situaciones, de hacernos perder la confianza en el amor de Cristo y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Como lo describió Elías después de algún triunfo, cuando invocó al Señor traer fuego del cielo para consumir los sacrificios. ¿Te acuerdas? Sobre el altar lleno de agua en el monte Carmelo. ¿Te acuerdas? En el monte Carmelo, ahí no voy a ir al texto, pero Elías les mostró al Dios verdadero. A todos los sacerdotes de Baal ahí, a los profetas de Baal, eran 450 falsos profetas de Baal. Y cuando la reina Jezabel supo que Elías los había matado, lo amenazó de tal forma que, habiendo estado firme, fíjate, sin temor ante los cientos de profetas falsos, tuvo muchísimo temor por su vida, por las amenazas de esta mujer, y ahí permaneció deprimidote con ganas. Primero es un gran triunfo y luego viene la depresión. Y así pasa. Así mismo nosotros aprendemos de esta experiencia, porque necesitamos fortaleza después de cualquier victoria, porque después de alguna alma ganada o después de cualquier tipo de victoria vienen los dardos del fuego del maligno. No creas que se va a estar en paz, el enemigo va a estar reprimido, acomplejado, no, va a seguir atacando para desanimarnos aún más. Para Satanás la batalla nunca termina, nunca va a terminar. Y él le encanta atacarnos con desánimo en el instante preciso cuando creemos que estamos a salvo o que estamos muy bien, entre comillas. Obviamente, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, ¿no? Digo, obviamente, por ahí va la cosa, ¿no? Somos contados como ovejas de matadero, ¿te acuerdas? Lo que dice ahí Romanos 8:36, y significa que todo el tiempo estamos expuestos al ataque de todo tipo,
pero nos animas a ver lo que dice en el 37 de Romanos 8. Antes vienen todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjate nada más. Satanás va a intentar por todos los medios de desanimarnos. A veces haciéndonos recordar algunas derrotas, metiéndonos zancadilla ahí para destruir nuestra seguridad en Cristo. El Señor le permitió a Satanás realmente, ¿te acuerdas? Despojar a Job de todo lo que tenía. ¿Te acuerdas del ataque tan terrible, no? Dios se lo permitió. Sin embargo dijo, he aquí aún él, aunque él me matare, en él esperaré, dijo Job. El yelmo de Job le protegió de todos los golpes y ataques que se hicieron en su contra, y él mantuvo su fe en el amor y en el cuidado del Señor. Ahí está. Así debiera ser con nosotros. A veces somos presa fácil de desánimo y no alcanzamos a ver que la protección de Dios que podemos tener poniéndonos el yelmo de la salvación. A veces tenemos la vista muy corta. A veces nomás vemos lo que está pasando en ese momento y hasta aquí. Ni siquiera vemos un poquito para allá. Tenemos la vista muy cortita, ya un poquito para allá, ya se nos nubla todo. Muy corta. A veces oramos por una sanidad que no llega, ¿no? Y viene el desánimo. Pero depender del yelmo no es siempre sanidad. Pablo quiso ser liberado de algún aguijón, ¿te acuerdas? Un aguijón que tenía muy marcado ahí, que lo atormentaba día y noche, y Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Así que no importa en qué situación estés, no importa. Y no es que nos hagamos indolentes a tu padecimiento o a tu dolor, pero también entendemos que Dios está obrando y trabajando en aquellos que están padeciendo en algún tipo de enfermedad o en algún tipo de cosa, en muchos sentidos y en la gran mayoría para doblegar su orgullo, para doblegar su carácter y ser más humildes. ¿Sabías eso? No faltará quien diga, ay, pues aquí no me atienden nunca los pastores, no me atienden. Bueno, no somos enfermeros, ¿verdad? Ni somos médicos tampoco, ¿no? Pero muchos quieren el besito de las buenas noches y acostarlo así en su camita, ¿no? ¿Sabes qué? No va a hacer nada. Prefiero orar por ti, aunque viva 1000 kilómetros de aquí. ¿El poder va a llegar o no? Claro, pero tú también tienes que tener el yelmo, porque si no lo tienes, pues entonces no me dejas desamarrado, ¿no? Digo, amarrado más bien. Ahí está el problema. Esta gracia es el yelmo en este caso. Pedir al Señor ser liberado de alguna angustia, pena, prueba o disciplina no siempre es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ve como un beneficio que nos ayuda a madurar también. O sea, si no nos libra, estaremos seguros que podemos contar, ser fortalecidos. Y la armadura es el recurso y es en este caso el yelmo contra todo desánimo y toda duda y toda inseguridad, porque la angustia, pena, prueba, disciplina nos forja, pero el desánimo y la duda nos puede derrotar. Los recursos espirituales, hermanos, dados por Dios son para que sus hijos los utilicen y no para que los guarden como coleccionistas. Satanás utiliza planes de todo tipo para hacer que los hijos de Dios duden de su salvación también. Y por ende sus promesas, y por ende su poder, y por ende su bondad, y por supuesto de su verdad. También Satanás logra muchísimas cosas
muchísimas veces robarles el gozo. A los creyentes, ahí andan con unas caras ahí de derrotados ahí. No hay gozo en ellos, no hay vida. Todos ahí apagados como una vela ahí que ni siquiera humea, chihuahua. No, es que andan, como decíamos antes, andan arrastrando la cobija, ¿no? ¿Has visto a los vagabundos en la calle? Andan. Traen una cobija y un perro, eso nunca les falta. Ay, Dios mío, así andan muchos creyentes y bueno, ellos siguen dudando, o mejor dicho, no tienen la fortaleza de Cristo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no quieren. Así de simple. El gozo es parte de la vida del creyente, ¿no es cierto? Mira, ven lo que dice Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y mira el capítulo 10 de Juan también, 10:28. Vea el 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Oye, más seguridad que esto y más gozo que esto no puede haber. Ahora mira, quiero hacer notar que el yelmo de la salvación no se refiere a recibir por primera vez a Cristo como Salvador y Señor, no se refiere a eso. En realidad se trata de la protección de la fe del creyente, pero no significa que el yelmo protege la salvación del creyente porque tiene el peligro de perderla. No es así. No ese es el punto. Significa que el yelmo de las salvaciones es esa esperanza de salvación final que nos da la seguridad de que nuestra lucha presente con el enemigo no será para siempre y que al final seremos victoriosos. Es lo mismo que dice Romanos 8, ya se los leí y se los vuelvo a leer si quieren, pero en el 8:30 que está muy claro aquí. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. El proceso parece simple de todo esto que estamos hablando, de todo lo que dice aquí Pablo, parece muy sencillo. Sin embargo, es claro que nuestra salvación completa sino que será consumada hasta el día que estemos con Jesucristo en su gloria. Hasta que estemos allá. Punto. Hasta que seamos glorificados. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues seguimos batallando, ¿no? Seguimos recibiendo los dardos del fuego del maligno y depende de tu protección, pues es como te va a hacer daño. Y la primera de Pedro también lo dice aquí en el 1:3-4, yo se lo leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, mira nada más, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, otra vez lo repito, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la salvación en perspectiva futura, que mientras tanto está siendo protegida por un yelmo que nunca dejará de protegernos si así dependemos del Señor como debe ser. Ahora vamos a la última cosa que tenemos aquí,
tomar el yelmo de la salvación, y ahora vemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo creo que estamos aquí cerrando con lo más poderoso de todo, ¿no? Tremendo. La espada que aquí se refiere, Pablo, es la palabra machaira, que tiene que diversas longitudes entre 15 y 30 centímetros. Era la espada común que portaban los soldados, y también era el arma principal en un combate, incluso hasta cuerpo a cuerpo. Se llevaba en una funda colgada en el cinturón aquí, ¿no? Como el revólver, ¿no? Pero acá en lugar de eso era esta espada del Espíritu colgada del cinturón, y siempre estaba al alcance de la mano, lista para su uso inmediato. Era la misma espada que llevaron los soldados cuando arrestaron a Jesús en el huerto, ¿te acuerdas? En el de Getsemaní. Ahí estaban, en Mateo 26, 47. La frase del Espíritu se traduce por el Espíritu. La espada por el Espíritu, o espiritual, si tú lo quieres llamar así. Y sabemos que en el contexto se trata de un arma espiritual contra enemigos espirituales también. La misma palabra griega nos lo dice, tou nemantos, que es espiritual, lo cual indica que es el Espíritu Santo, es el origen de la espada. El Espíritu Santo es el origen de esa espada. También aquí vemos cómo los creyentes debemos usar la espada del Espíritu. Por lo tanto, nos damos cuenta que no es una arma física, sino espiritual, de origen divino, en el cual también te defiendes, así como el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Siempre deben estar a la mano y disponibles en todo momento para ser utilizadas cuando empiece algún tipo de batalla. Pablo dice que es la palabra de Dios aquí. El pastor escocés llamado Guthrie, Thomas Guthrie, dijo lo siguiente: la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles, es un mapa de carreteras para todos los caminos, una carta de navegación para todos los males, una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Si alguien pudiera arrebatarnos la Biblia, haría que nuestro cielo perdiera su sol. Fin de la cita. Es cierto. Las escrituras mismas enseñan, en primer lugar, lo más importante. ¿Te acuerdas lo que dice 2 Timoteo 3:16? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para esto, ¿no es cierto? Y también lo dice acá Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira nada más. La palabra de Dios afirma también que es infalible e inerrante, que no contiene errores de ningún tipo, que es libre de tacha e imperfecciones, por lo cual es confiable para depender más de ella. Es lo que dice el Salmo 19, mira, lo hemos leído muchas veces, ahí el Salmo 19, precisamente en los versículos 7 y 8, ¿no? Salmo 19, 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta, hasta tenemos un canto, ¿no? Entonamos un himno con esta letra. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y así se va por todo el escrito, todo el Salmo hasta el final. Incluso el Salmo 19 todavía más se introduce en la dependencia total de la palabra de Dios. También la palabra de Dios es completa cuando aseveró, y ustedes lo ven en Apocalipsis 22, aquí donde dice en el versículo 18:
22, 18, que dice así: yo testigo y todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios dará sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Wow! Tremendo. Y así como esto, la Biblia dice tener autoridad, Isaías 1:2, que es efectiva, Isaías 55:11, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que Pablo dice aquí, volvemos al pensamiento de este texto que estamos viendo, que primero que todo, la espada del Espíritu es un arma defensiva, capaz de desviar los golpes del oponente. Es un arma suprema de defensa contra los ataques de Satanás. A diferencia del escudo que protege, la espada puede deshacer los ataques. Si solo se maneja con protección y habilidad, ahí es donde realmente entramos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué tanto estudias la Biblia? ¿Qué tanta habilidad tienes con ella para que en un momento determinado puedas compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Nada más con eso. Mira, nada más con eso. Es una buena, es un desafío para cada uno de nosotros, realmente. ¿Cómo estás compartiendo el Evangelio? Que debe compartirse correctamente, ¿no? Si dices ahí una barbaridad, pues también tú eres culpable, ¿no? Por no estudiar diligentemente la Escritura. Entonces, ahí está el punto. Tenemos que tener habilidad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿cuál fue su defensa? ¿Te acuerdas? La palabra de Dios. Come este pan y mira. Ahí se lo presentó Satanás. Mira, realmente no. El pan principal es la palabra de Dios. Los cristianos que no conocen bien la palabra no la pueden usar en las batallas. Satanás va a encontrar la forma buscando de dónde somos ignorantes o en algún punto de nuestra ignorancia. Ahí se va a meter. Necesitamos encontrar la forma y buscando de cómo defendernos de cualquier situación. Los cristianos que se limitan a confiar en su experiencia pasada, es otra cosa, ¿no? En su experiencia pasada de salvación y sus sentimientos para salir adelante, son vulnerables a los peligros espirituales también. A veces terminan con toda clase de situaciones que los comprometen de tal forma que ignoran alguna defensa que pudieran hacer. Y no saben aplicar algún tipo de doctrina importante que tienen que compartir. Y ellos mismos terminan confundidos por la sencilla razón de que son ignorantes acerca de las enseñanzas de las Escrituras. Por esto es mi deseo y tal vez nuestra presión de que ustedes estén tomando estudios bíblicos. ¿Cuántas veces se presente la oportunidad? Vayan, dejen de ir al cine, vayan a un estudio bíblico, pero no. Ahí está. Cuando se presenta la oportunidad de defender alguna doctrina, te vas a ver derrotado. La espada del Espíritu es también una arma ofensiva capaz de dar golpes. Por supuesto, obviamente ya dije que es prácticamente para defendernos, pero prácticamente desarmar al enemigo. Vayan a Hebreos. Ya voy a terminar, Hebreos capítulo 4, 12. Y creo que lo leí también, no sé si la semana antepasada, pero en Hebreos 4, 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vean, más cortante que toda espada de dos filos. Noten eso. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Todo eso.
¡Qué barbaridad! Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí nada más. Está clarísimo. Cuando la palabra de Dios es predicada, trae juicio incluso sobre las vidas y presenta la manera infalible, detallada toda la evidencia de pecado y culpa. Hay veces que vamos a predicar el Evangelio y saben ustedes, en lugar de estar pensando, al menos yo a veces así lo pienso, en lugar de estar pensando en que aquella persona se convierta, cuando le estás predicando para juicio. ¿En serio? ¿En serio? Cuando lleguen a la presencia de Dios, no digan que no saben nada. Ese es el punto. Sobre todo, por supuesto, cuando la rechazan, ¿no? También la palabra de Dios transforma a los hombres, transforma, cambia el pensamiento y la manera de ser, el dominio de la falsedad, del imperio del mal, es vencido por el imperio de la verdad. Cada vez que la palabra de Dios es usada para dar mensaje de salvación, para hablar de ella con nuestros familiares, amigos, hermano, tienes que prepararte bien. Estamos haciendo un uso efectivo del arma espiritual más poderosa en todo el universo. Así se lo digo, la cual ningún poder de Satanás puede destruir. Sin embargo, aunque el enemigo hará todo lo que pueda hacer para menoscabar la palabra de Dios y destruir a quienes la predican y enseñan, muchos siguen escuchando el Evangelio aún, pero también por alguna razón muchos son distraídas por algo. Y entonces pierde la efectividad por el momento y no se convierten. Ahora, no estoy diciendo que dependa de nosotros y cómo le estamos hablando y cómo estemos preparados, porque depende solamente del Espíritu Santo, su conversión, por supuesto. Pero a veces, cuando la distracción está mayor, es prudente mejor esperar el momento preciso. Otros puede que la reciban, pero Satanás apresuradamente, ¿qué? Arrebata, ¿qué? Lo sembrado. Ahí está. Ahí lo dice en Mateo 13, es una parábola que constantemente la leemos. ¿Se acuerdan ustedes? Mateo 13. Vean el 19 al 23. Y esto es lo que pasa con muchos, desgraciadamente. Por eso tienes que estar mejor preparado. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. ¿Estás viendo? Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Wow! Mira todo lo que produce cuando realmente aquella palabra cae en buena tierra. Nos damos cuenta que todo el proceso, unos vienen en cierta disponibilidad, ¿no es cierto? Pero hacen un compromiso superficial, sin un verdadero arrepentimiento. No pueden romper con el amor al dinero y a las cosas del mundo, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo. Está tan arraigado aquello, tan metida la raíz en la profundidad, que no les cuesta mucho trabajo salir de ahí. Hasta que hay una buena tierra que produce fruto, porque dice que entiende la palabra aquí. Esa es la clave, que entienda la palabra, porque fue sembrada en buena tierra y por supuesto produce fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahí es donde puede verse el gran poder ofensivo de la palabra de Dios que estamos estudiando, cuando convierte el alma del pecador
a la salvación. El cristiano confundido que cita mal las verdades de Dios ahí, las verdades bíblicas, no puede ser un testigo efectivo. El maestro, predicador y testigo efectivo y realmente de bendición debe estar preparado para instar en la palabra de Dios, como ya lo hemos visto. Cuando más conozcamos y entendemos las Escrituras, seremos más capaces de marchar en victoria y por supuesto ganar almas para Cristo. Todo cuanto se oponga al propósito de Dios será reducido a nada frente al poder de la espada del Espíritu. Nada se podrá hacer sin eso. Tú como cristiano, querido hermano, no tienes excusa para no comprender la palabra de Dios. Solo ella podrá defenderte de cualquier acechanza, porque si seguimos ignorando su contenido, cada día seremos más frágiles y nada podemos hacer frente a los ataques que se presentan. ¿Cada cuándo? ¿De vez en cuando? Siempre, diario, a cada momento. De ti depende si quieres seguir fortaleciéndote. Ahí sí depende de ti. ¿O quieres quedarte como estás? Complaciente con lo que conoces, muy a gusto, ¿no? Hay de todo tipo en el rebaño. En el rebaño aparece de todo tipo de personas, unos complacientes, otros vienen a querer que les resuelva el Señor sus problemas, otros vienen a criticar y a señalar y a murmurar. Pues también el Señor ve sus corazones, ¿no? Mira, a lo mejor tú te sabes de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿te acuerdas? Y está bien, pero tienes que conocer más de la palabra. ¿Qué es aquello que realmente hemos descuidado? ¿Qué es aquello? Posiblemente no lo habías visto desde ese punto de vista y ahora decides colocarlos en tu vista, en tu perspectiva ahora. ¿Cuáles son aquellas cosas de la armadura del Señor que nos ha dado, que nos ha protegido, que nos ha proporcionado la bendita palabra de Dios en la cual estás tú o llevas encima? ¿Cuáles son esas cosas con las que has descuidado tu vida espiritual? Cada día que pasa, déjame decirte, las fuerzas del maligno se redoblan al triple, mucho más, cada día, para buscar métodos, formas, maneras de tocar tu vida. Bueno, no tocarte, pero ciertamente tentarte. Lo va a hacer hasta que caigas. Cada técnica del enemigo es peligrosa. No la minimices, no la subestimes. Es muy peligrosa. Pero cuando estás en la palabra de Dios, estarás confiado no solamente en que sabes, sino que entiendes y aplicas la palabra de Dios en tu vida y Dios te guardará de toda caída. Amén. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. Señor, sabemos que somos a veces muy frágiles, de verdad, muy frágiles, Señor, más de lo que nos imaginamos. A veces pensamos que somos demasiado fuertes y no es verdad. Llegamos a caer, llegamos a sucumbir y entonces pareciera que la palabra de Dios no es suficiente, pero es por culpa nuestra. En todo tiempo tú nos has dado esa responsabilidad, nos has puesto tu bendita palabra, nos has puesto a maestros, pastores para que nos enseñen tu bendita palabra para esto. Pero si no le enseñamos con diligencia como debe ser, entonces, Señor, no nos extrañe que la gente esté cayendo. Santo Dios, aquí está nuestro corazón, nuestra mente, para que tú sigas guiándonos para guiar a este pueblo y que cada uno de este pueblo también se sepa guiar
y se sobreedifique, en otras palabras, se edifique a sí misma leyendo y aplicando tu palabra todos los días, creciendo en tu bendita palabra y así poder ser protegidos de todos los dardos del fuego del maligno. Gracias, Señor, por tu protección. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que no vinieron, también bendícelos, a los enfermos, debilitados espiritualmente y debilitados también en sus cuerpos. Gracias, Señor. Llévanos con bien. Te lo pedimos en nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.